triunfo del liberal dio fin al clero, al grupo conservador y derrotó la ley suprema. Una serie de enfrentamientos militares y políticos eran la causa de la inestabilidad en el país. Justo Sierra fue el que dijo: el supuesto patriotismo de conservadores radica en aborrecimiento a los yanquis y amor a nuestro pasado español. Con la crisis económica y política que ocurrió después de su derrota en 1861, concibieron una nueva oportunidad para la implantación de una monarquía europea en México. La causa que motivó la invasión francesa fue la situación económica del gobierno juarista. La Iglesia decretó la pena de excomunión contra todo aquel que interviniera en las transiciones de compra y venta de dichos bienes. La crisis financiera obligó al presidente Juárez a suspender el pago de la deuda externa por 2 años. Las potencias europeas más afectadas por esta medida fueron Inglaterra, España y Francia. Napoleón consideraba que también, además de la imposición de una monarquía del trono México y el Imperio francés, pretendía y tenía que invadir los territorios mexicanos como es Sonora y Baja California, en el cual en esos territorios contaban con yacimientos minerales. Para el país mexicano le siguieron con su política de exigencia, ya que no lo querían capaz a pagar a sus deudas internas que tenían. En 1859, el presidente norteamericano James Buchanan había contemplado la necesidad de intervenir militarmente en México con el objeto de obtener seguridades, derechos e indemnizaciones a favor de los ciudadanos norteamericanos afectados por las luchas entre liberales. En 1861 desembarcó la primera flota invasora en Veracruz, apoyada por la Convención de Londres, para llegar a un acuerdo favorable con el gobierno de Juárez y poder evitar que fueran afectados sus intereses por parte de los ingleses y franceses. En 1862, las escuadras francesa e inglesa hicieron su arribo a las costas mexicanas. Así se inició otra más de las latigantes violaciones a la soberanía territorial. Las tres potencias coaligadas emplazaron al gobierno juarista exigiéndole el pago de sus deudas. Entonces el presidente Juárez envió a Manuel Doblado como portavoz del gobierno con los poderes suficientes para pactar con los países invasores. La declaración del gobierno imperial provino por diferentes motivos. De la Guerra Civil Norteamericana, con las presiones de los Estados Unidos para que el ejército francés fuera repatriado. La enemistad imperial con el clero y el Partido Conservador Mexicano. Y por último, la pésima relación que el imperio llevó con la dirigencia militar de las tropas expedicionarias y la gran resistencia de los liberales mexicanos. La intervención francesa dio fin el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas, Querétaro, cuando el gobierno juarista ordenó el fusilamiento del archiduque Maximiliano junto con los generales conservadores Miguel Miramón y Tomás Mejía. El imperio fue perdiendo los soportes hasta quedar convertido en cenizas. En febrero de 1862 se firmaron los acuerdos preliminares de la Soledad. México reconoció sus compromisos con los países acreedores. A mediados de abril era la fecha para cobrar las negociaciones de Orizaba. Se autorizó el traslado de los ejércitos extranjeros a las poblaciones y quedó establecido que en caso de rompimiento, las tropas invasoras retrocederían necesariamente a sus puestos originales. Las cláusulas preliminares fueron ratificadas por el presidente Juárez y por los representantes extranjeros. Napoleón III envió más tropas a México, dando a conocer los verdaderos propósitos intervencionistas de Francia. Almonte declaró públicamente sus intenciones de transformar el régimen de gobierno de la nación mexicana. El criterio de Manuel Doblado implicaba una nueva guerra para el poder. España e Inglaterra no compartían los intereses hegemónicos de Napoleón III y negociaron pacíficamente con México, logrando concertar un acuerdo satisfactorio para las tres partes. El fin de la alianza y el arreglo financiero motivaron el retiro de las tropas españolas.
de mayo de 1862, las tropas francesas comandadas por el conde Lawrence, jefe supremo de fuerzas invasoras francesas, fue derrotado por el ejército mexicano y ejército de segundo nivel. La heroica defensa fue por parte de Ignacio Zaragoza y el ejército del Oriente. Después del triunfo, Zaragoza envió un mensaje de victoria al presidente Juárez. La forma de gobierno más conveniente para el país era la monarquía moderada y hereditaria. La corona al trono de México sería ofrecida al archiduque austriaco Fernando Maximiliano de Habsburgo. Maximiliano de Habsburgo declaró enfáticamente en febrero de 1864 su empatía por convertirse en emperador de México. El flamante emperador hizo su arribo a Veracruz el 28 de mayo de 1864 y poco después entró solamente a la capital del país. Dio muestra de su tendencia política de corte liberal, contraria a los intereses del grupo de conservadores. Tenía como prioridad atraer a sus filas al grupo de los liberales.